Listo. El día de hoy entonces vamos a hablar sobre los días de descanso y por qué se nos va a incrementar el nivel de dificultad. Porque el ideal, el deber ser, ¿sí? Y el deber legal que está contenido en la norma es que todos nuestros trabajadores descansen en los días de descanso, válganme la redundancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay algunas situaciones en las cuales los trabajadores en vez de descansar laboran esos días de descanso, ¿sí? Producto de la labor en esos días de descanso, pues es necesario que al trabajador se le cancele lo que se suponía estaba descansando, es decir, se le cancele la prestación personal del servicio, más los recargos también, de acuerdo pues al caso concreto, de acuerdo a la situación concreta del trabajador. ¿Listo? Entonces, déjenme, yo les presento aquí las diapositivas. Listo. Entonces, científicamente está demostrado que, como lo habíamos dicho con la jornada de trabajo, que la labor por jornadas excesivas, ¿sí? O jornadas muy extensas generan un desgaste para el trabajador, incluso pone en peligro su salud y la de sus compañeros, ¿sí? Pueden haber más accidentes de trabajo, pueden contraer más enfermedades. Pero también nosotros debemos tener presente que la acumulación de trabajo, ¿sí? Y esa que nosotros llamamos rutina laboral, también genera un mayor desgaste si se acumulan los días de trabajo. Entonces, decimos que a la semana, por haber trabajado todos los días laborales en la semana, que recuerden que la norma los limita a 6 días máximo, ¿sí? Le determina al trabajador derecho a descansar al menos, ojo, al menos un día a la semana, ¿sí? Un día a la semana. Entonces, ¿qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo frente a ese día de descanso? Nos dice, bueno, señor empleador, aquellos trabajadores que no hayan faltado injustificadamente, ¿sí? A su labor durante la semana, es decir, que hayan ido todos los días que le tocaba ir, deben recibir un descanso compuesto de 24 horas y a pesar de haberlo descansado, debe recibir su remuneración. Entonces, por favor, alguien que me ayude con la lectura del Código Sustantivo en su artículo 172. Sí, profe, ya lo tengo. Dice artículo 172, norma general. Bueno, de ahí dice que fue modificado, bueno, por un artículo 25 de la ley 50 de 1990. Entonces, el nuevo texto es el siguiente. Salvo la excepción consagrada en el literal C del artículo 20 de 161 de esta ley, el empleador está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso tiene duración mínima de 24 horas. Entonces, ¿qué me dice? Me dice, señor empleador, conceda los descansos, ¿sí? Conceda un día que dure 24 horas. Como raro, ¿no? Pero bueno, un día que dure 24 horas y ese día el trabajador no lo va a laborar, sino lo va a descansar. ¿Cómo se remunera este descanso? Entonces nos dice en el artículo 173 la forma de remunerar el descanso. Porfa, alguien que me ayude con el artículo 173. Bueno, profe, artículo 173, remuneración. Bueno, ese también fue modificado. Dice, bueno, el nuevo texto es el siguiente.
Primero, el empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día a los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo o que si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o por disposición del empleador. Sí. Segundo, se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito. Tercero, no tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por eso mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. Cuarto, para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio por el trabajador. Quinto, cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana. El trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado. Entonces, ojo, acá a nosotros nos dicen en el artículo 173 las reglas del descanso, ¿sí? Primero es que se va a remunerar como si lo estuviera trabajando de forma ordinaria, ¿sí? Por eso les decía, ojo muchachos, con liquidar horas extras en los días domingos, porque ellos los descansan, no los trabajan, ¿sí? Entonces los domingos, si digamos, toda la semana laboró horas extras y el domingo lo descansó, no significa que el domingo también deba liquidarse con la hora extra. Dice, la remuneración corresponderá al salario ordinario, como si hubiese trabajado de forma ordinaria, como si hubiese cumplido una jornada ordinaria. ¿Listo? ¿A cuánto equivale? A lo que vale un día ordinario de trabajo, ¿cierto? Tiene reglas, tiene condiciones. ¿Cuáles son esas reglas o condiciones? Que no falte ningún día laboral. ¿Sí? Y que si llega a faltar, esté justificado razonablemente, pero ojo con esa justificación, porque debe ser avalada por el empleador. ¿Listo? ¿Cuál es la justificación? Accidente, enfermedad, calamidad doméstica, fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Nos dice el artículo 173. Calificado por el empleador. ¿Por qué creen ustedes que si la justa causa se debió a enfermedad o accidente, no se le va a reconocer la remuneración del día de descanso? Por lo que decía ahí, ¿no, profe? Pues creo yo, porque dice que como les dan, o sea, les dan como una indemnización o un auxilio por Exactamente. ese dinero. O sea, pues por lo que le haya pasado, o sea, pues sea por un accidente o por una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede con los accidentes o las enfermedades? Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema de salud, ¿sí? Pero en este punto les puedo decir que si a mí me ocurre un accidente o estoy con una enfermedad y producto de ello, mi médico me da unas incapacidades, no tengo derecho a descanso, sino que yo tengo derecho a recuperarme de esa enfermedad, de allí la incapacidad. Y depende de los días de incapacidad o es el sistema de seguridad social en salud o en riesgos laborales si el accidente o la enfermedad es producto de las funciones que yo estaba realizando, ¿sí? Es el sistema quien me va a pagar a mí las incapacidades. Pero no significa que yo me quede en la casa sin ningún tipo de dinero. No, lo que pasa es que me van a solventar económicamente con otra figura diferente a la de la remuneración del descanso. ¿Listo? Por otro lado, ¿sí? Bueno, lo de los días de fiesta lo vamos a tocar ahorita a continuación, ¿sí? Que es que mi jornada laboral es de lunes a miércoles, entonces eso no me da derecho a mi descanso dominical. La respuesta es no. O sea,
No es que no le dé derecho, lo que pasa es que el descanso va a ser proporcional. ¿Por qué habla de proporcionalidad? Porque el 174 nos define, ¿sí? ¿Cómo es que a mí me van a pagar esos descansos? Porfa, alguien que me diga, que me ayude con la lectura del 174. ¿Lo vuelvo a leer, profe? Sí, señora. El Bueno, 174. sí, señora, 174. Valor de la remuneración. Primero, como remuneración del descanso, el trabajo a jornal debe recibir el salario ordinario sencillo, aun en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley señale, también como descanso remunerado. Segundo, en todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y remunerado. Listo, profe. Entonces, lo que nos dice el 174 es que nosotros debemos diferenciar qué clase de salario le pagamos a nuestro trabajador, ¿sí? ¿Alguien recuerda, porque ya lo habíamos visto, en qué consiste el jornal? El jornal. Ay, profe, ¿me escuchas? Sí. Súper bajito, te escucho, pero muy, muy bajito. Pues el jornal es el que trabaja menos de 15 días, trabaja 10 días a la semana. ¿Es el que se paga al día o máximo una semana? Muy bien, Yurani. Sí, cuando nosotros hablamos de salario por jornal, es porque el salario se lo pagan al trabajador finalizado el día que laboró o máximo en periodos de una semana, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Si el jornal, si al trabajador le pagamos de forma jornal, ¿sí? Es decir, día por día, el domingo también se lo debemos cancelar como si ese domingo lo hubiese trabajado. ¿Listo? O sea, a la semana no le pagamos 6 días porque es que él me trabajó de lunes a sábado, sino le pagamos 7 días. Si es sueldo, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué consiste el sueldo? El que se paga quincenal o mensual. Ya los periodos de pago son más largos, es decir, son superiores a 15 días, ¿sí? O salarios quincenales, incluso salarios mensuales, máximo un mes, máximo por mes. Entonces, cuando el pago del salario es de sueldo, ¿sí? Me dice, ay, señor trabajador, entonces yo como soy empleador y yo soy una de los negocios, yo soy empresario, bueno, yo, en fin, yo digo, el mes tiene 30 días, sí, pero es que el mes de septiembre tuvo 4 domingos. Entonces, a los 30 días yo le descuento los domingos porque es que usted no me prestó el servicio, ¿cierto? Entonces, como usted devenga un salario mínimo de 908.526, pues a eso le voy a quitar los 4 días que usted no me laboró. Y como no me prestó el servicio, pues tampoco tiene derecho a la remuneración. La norma le dice, no, señor, usted no puede hacer eso porque la totalidad del salario ordinario mensual incluye los días de descanso. Pero es que como este mes, bueno, septiembre no tiene festivos, pero un ejemplo, agosto sí, agosto de 31 días, tuvo 4 domingos, 2 festivos, uno el día sábado y el otro el lunes. ¿Sí? Entonces como usted no me trabajó ni los domingos ni los festivos, entonces ya no le descuento 4 domingos, sino le descuento 6 días al salario. La norma le dice, señor empleador, usted no puede hacer eso porque es que a pesar de haberlo descansado, a pesar que usted no se benefició del servicio prestado, en estos días no lo descuenta, porque el trabajador tiene derecho a su remuneración integral. ¿Listo? Entonces partamos de ahí. El salario incluye los pagos, ¿sí? El salario sueldo.
el salario pagado de forma como sueldo, incluye los pagos remunerados de los días de descanso. ¿Listo? ¿Hay una condición frente al descanso salarial? Sí, sí la hay. ¿Cuál es esa? Según lo que leímos. ¿Cuál piensan ustedes que es esa condición para la remuneración del día de descanso dominical? Que se haya trabajado 6 días a la semana. Profe, tienes la cámara. Muy bien, María José. Que a la semana, la condición es que a la semana no falte ni un día. Y si falta, que haya sido justificado. Es decir, cuando el trabajador se me ausencia en el puesto de trabajo y no me justifica esa ausencia, o para mí esa justificación no se enmarca ni en fuerza mayor o caso fortuito, ni en calamidad doméstica, ni por razones de enfermedad o accidente, entonces yo lo que hago aquí es le descuento el día que no me prestó el servicio, ¿sí? Porque es que yo no me beneficié, porque era un día laboral y me lo tenía que trabajar. Y adicional a ello, pierde su descanso remunerado el día domingo. Ah, vaya señor trabajador, descanse, pero ya no tiene derecho al pago. ¿Listo? Entonces, por cada día que él me falte al trabajo, yo le puedo descontar tanto el día que faltó como el día domingo, porque el derecho al descanso remunerado se gana, por así decirlo. Tiene la condición de que no falte ni un día laboral a la semana. ¿Listo? Profe, y sí o sí tiene que ser el domingo, porque es que resulta que mire que yo no soy católico, yo tengo otra religión y mi día de descanso sí o sí es, mi día de descanso sí o sí debe ser un día sábado, porque es que así me lo dice mi religión. ¿Qué nos dice la norma al respecto? El artículo 164, ¿sí? Bueno, ese no es, pero bueno. ¿Qué me dice la ley 789 del 2002? Vámonos primero aquí a la ley 789, ¿sí? Y luego nos devolvemos al artículo 164. La ley 789 del 2002 prevé que las partes del contrato, recordemos que las condiciones propias del contrato provienen de la voluntad de las partes, ¿sí? Entonces, prevé la facultad de las partes para convenir que el día de descanso dominical sea un día diferente al domingo. El nombre sigue siendo igual, a pesar que las condiciones y reglas siguen siendo iguales al descanso dominical, a pesar de que el trabajador no lo descanse en día diferente a domingo. ¿Qué significa? Que puede descansarme un sábado, puede descansarme un lunes, puede descansarme un martes, ¿sí? Incluso en aquellas jornadas flexibles de trabajo que vimos anteriormente, ¿sí? Se puede dar que, ¿cómo se le ocurre, señor legislador, que yo voy a poner a descansar a mis trabajadores los días domingos y es el mejor día, es el día de mercado en mi pueblo y yo los necesito, ¿sí? Entonces, convenga con los trabajadores y descanse otro día diferente, incluso entre semana, ¿sí? También puede darse. Ahora bien, vámonos a lo que nos dice el artículo 164. ¿Qué nos dice el artículo 164? Por favor, alguien que me ayude. O bueno, creo que se salió Juliana sin intención. Por favor, alguien que me ayude. Artículo 164. Descanso en la tarde del sábado. Bueno, este artículo fue modificado y dice, pueden repartirse las 48 horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por 2 horas.
por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. Entonces, puede darse que por la necesidad, ¿sí? La necesidad de la empresa, yo para qué obligo a trabajar a mis, válganme la redundancia, mis trabajadores, un día sábado, si mi actividad empresarial va de lunes a viernes, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, yo tengo una oficina de abogados, ¿sí? Y yo tengo trabajadores en esa oficina, pero a mí de qué me sirve que vengan los sábados y los domingos si el horario de los juzgados es de lunes a viernes. Es decir, mi actividad empresarial va de lunes a viernes. Entonces, ¿yo qué hago? Me sirven más tener a mis trabajadores de lunes a viernes, incluso jornadas superiores a las 8 horas, pero que no me trabajen los sábados. Entonces, ¿qué me dice el artículo 164? Señor empleador, usted lo puede hacer. Amplíe sus jornadas ordinarias de tal forma que sus trabajadores dentro de la semana laboren las 48 horas, ¿sí? Ordinario. Y el día sábado, entonces, no obligue a sus trabajadores a laborar, sino concederles el descanso. Ya no solo el dominical, que es por ley, sino adicional a ello, el día sábado. Sí, claro, lo puede hacer. Y esas ampliaciones no generan trabajo suplementario siempre y cuando no se me excedan de las 48 horas a la semana, ¿cierto? Se puede hacer, se puede convenir entre las partes, recordemos, acuerdo de voluntades. Descanso remunerado en otros días de fiesta. Artículo 177, por favor. Ay, se me salió. Artículo 177. Descanso remunerado en otros días de fiesta. Artículo 77, 177. Remuneración. Todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Segundo, pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes, se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes. Tercero, las prestaciones y derechos que para el trabajador origine el trabajo de los días festivos se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. Artículo 2, ese mismo artículo, creo. Dice, la remuneración correspondiente al descanso de los días festivos se liquidará como para el descanso dominical, pero sin que haya lugar a descuento alguno por falta al trabajo. Entonces, ¿qué hace el legislador? Ese legislador es de 1983, ¿sí? ¿Qué hace el legislador frente a los días de fiesta? Los define, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de los días de fiesta? Si nosotros revisamos cuáles son los días de fiesta, vamos a encontrar dos características principales. Que los días de fiesta están para rendir un homenaje especial a un evento civil o a un evento religioso.
¿Religioso de qué sentido? De la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? Profe, pero si nosotros somos un Estado laico, éramos un Estado confesional con la Constitución de 1886. Sí, pero es que esta ley es de 1983. ¿Qué significa? Que fue expedida a raíz del Estado confesional propio de la Constitución de 1886. ¿Sí? No han sido objeto de ninguna denuncia por inconstitucional, ¿sí? Por lo tanto, sigue vigente. Mentiras, sí fue estudiada, sentencia C-568 de 1993, pero son reconocidos como conforme a la Constitución. Profe, pero es que yo no celebro jueves ni viernes santo. Ah, bueno, pero pues descánsalos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La norma lo dice sí o sí esos días. ¿Sí? De connotación civil o religiosa, no los celebre, pero descánselos y págueselos a sus trabajadores. ¿Sí? ¿Qué nos dice la norma? Bueno, tengamos en cuenta que hay unos días que no se corren a los lunes. ¿Sí? ¿Cuáles días? 1 de enero, 1 de mayo no se corre, 20 de julio no se corre, 7 de agosto no se corre, 25 de diciembre no se corre. ¿Sí? Es decir, esos días son de gran arraigo para nuestra, bueno, para nuestra costumbre, para la historia de Colombia, que incluso se le da el descanso es ese día, independientemente de que caiga sábado o domingo. Entonces uno lo primero que hace cuando ya empiezan a salir los calendarios del siguiente año es, ay, a ver, ¿cuántos festivos hay? Ay, sí, qué maravilla, el puentecito, sí, el descanso más larguito, ay, o el festivo cae, digamos, un miércoles, ay, nos cortaron la semana, ay, ese descanso así no nos gusta, ¿cierto? Entonces, pero porque efectivamente son días que son muy importantes para la cultura colombiana, que ni siquiera se corren, ¿sí? Que efectivamente se honran, se celebran, ¿sí? Como lo es la batalla del 7 de agosto, como lo es el día de la independencia del 20 de julio, 1 de enero, 25 de diciembre. Sin embargo, el resto de las festividades, sobre todo de carácter religioso, bueno, y los jueves y viernes santo tampoco se corren. Esos siempre son jueves y viernes santo. De resto, si llegan a caer un sábado, un domingo, un martes, se corre al lunes siguiente, ¿sí? Uy, es que Colombia es un país que, mejor dicho, tiene muchos descansos. ¿Por qué? Porque así el legislador lo quiso, ¿sí? Porque el legislador lo estableció así en el artículo 175. ¿Cómo se remunera el día de descanso? Como si lo estuviera laborando. Sí, lo que dijimos frente a la remuneración del día de descanso dominical aplica la misma regla frente a los días de fiesta. Es decir, no, es que de agosto tuvo antes 2 festivos, ¿qué tal eso? Yo se los voy a descontar a mis trabajadores porque me vi perjudicado por la no prestación del servicio. Lo siento, pero debe ser reconocido de igual forma. Por otro lado, el día de descanso no tiene la condición que tiene el día de descanso dominical. ¿Qué significa eso? Que así falte el trabajador en la semana anterior, ¿sí? Un día sin justificar la ausencia y producto de esa inasistencia injustificada, se le descontó el día, se le descontó además el descanso dominical. No sucede lo mismo con el descanso festivo. ¿Sí? Con el día de fiesta. Sí o sí se lo debemos conceder, sí o sí se lo debemos cancelar. Como les decía al inicio, bueno, el ideal es, y el deber ser de la norma, es que el trabajador lo descanse, pero si lo labora, ¿sí? Pero si lo labora, ¿qué sucede? ¿Qué dice la norma al respecto? El trabajador sí o sí lo debe descansar.
eso ya lo entendimos, hace parte de las condiciones de salud, preserva la salud física y mental de nuestro trabajador, evita accidentes de trabajo, ¿sí? Incluso, o sea, es tan importante que incluso evita que el trabajador llegue todos los lunes, martes, ¿sí? Llegue incluso hasta el domingo, peor de histérico porque tenía la reunión con la familia y no pudo asistir, sencillamente porque porque lo tuvo que trabajar, no. Eso también reactiva y motiva a nuestros trabajadores, y por eso es importante. Pero si lo trabaja, ¿qué sucede? Entonces, recordemos que dentro del salario está que el trabajador lo descanse y se lo paguen, independientemente que lo haya descansado, ¿sí? El artículo 179 nos establece dos reglas. Por favor, alguien que me ayude con el artículo 179. Bueno, profe, artículo 179. Trabajo dominical y festivo. Bueno, también fue modificado. El texto es el nuevo texto es el siguiente. Primero, el trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Segundo, si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Tercero, bueno, dice, se exceptúa el caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el artículo 20, el literal C, de la Ley 50 de 1990. Dejémoslo hasta ahí por el momento, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 179? Si el trabajador, en vez de descansarlo, lo labora, debemos reconocer al trabajador un recargo adicional del 75%. Recordemos entonces, tenemos que pagarle el servicio prestado porque no está incluido dentro del salario, ¿sí? ¿Por qué no está incluido? Porque lo debió haber descansado. Si dentro del salario se incluye el descanso remunerado, más no el trabajo en día domingo. Entonces se debe cancelar el trabajo más el recargo de un 75%. ¿Sí? ¿Por qué el 75%? Porque es que es lógico que el trabajador se le deba compensar el trabajo en el día de descanso, ¿sí? Domingos o festivos. Acá me pone otra condición, y es que si el trabajador se le garantiza un descanso en un día diferente al domingo, va a tener derecho es al descanso, no a la remuneración. Es decir, yo como empleador que necesito esta semana a mi trabajador el domingo para yo poder, ¿sí? Para yo poder librarme de ese pago extra, concedo un descanso en la semana siguiente, ¿sí? Otro día, el viernes, el jueves, qué sé yo. Pero si concedo el descanso, el trabajador entonces no tiene derecho a la remuneración. Por último, nos dice, ¿se acuerdan de esos turnos sucesivos de los que les hablé 24/7 y que, bueno, y trabajaban de forma sucesiva con turnos de hasta 36 horas a la semana, ¿sí? Profe, ¿Sí? disculpa una duda, o sea que, digamos, si descansa otro día de la semana, el domingo no tendrá el recargo. No tendría recargo. Ah, El trabajo en el día de descanso no tendría recargo. así Pero sea entonces, domingo. sí. Ah, Esperemos un poquito, déjamelo ahí con un asterisco porque hay que leer el parágrafo segundo al respecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? También se exceptúan esos turnos sucesivos porque pues obviamente la actividad empresarial requiere que todos los trabajadores laboren de chorro, de corrido, que no se interrumpa. Por lo tanto, no tienen, así trabajen domingos, festivos, no tienen derecho al recargo. Pero es por la característica de la contratación, ¿sí? Por la jornada que ellos pactaron desde el inicio con el contrato de trabajo y por turnos sucesivos.
Este trabajo de descanso puede ser excepcional o habitual y tiene dos consecuencias diferentes. Porfa, alguien que me regale la lectura del parágrafo segundo de ese artículo 179. Bueno, se entiende que el trabajador, perdón, se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta 2 domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore 3 o más domingos durante el mes calendario. Artículo 180. ¿Cuál es la consecuencia de un trabajo ocasional? Sí, trabajo excepcional. El trabajador que labore excepcionalmente el día de descanso obligatorio tiene derecho a un descanso compensatorio remunerado o a una retribución en dinero a su elección en la forma prevista en el artículo anterior. Para el caso de la jornada de 36 semanales previstas en el artículo 20, literal C, bueno, de esta ley, bueno, en el artículo 161, el trabajador solo tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado cuando labore en domingo. Bueno, eso de los turnos sucesivos ya lo vimos, entonces él lo que tiene derecho es solo al descanso compensatorio. Nosotros debemos diferenciar cuando el trabajo dominical o en días de descanso es excepcional o es habitual. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si es excepcional, es decir, que no me haya laborado más de 2 domingos al mes, ¿sí? O más de 2 días al mes, días de descanso, ¿sí? El trabajador tiene dos opciones, o la primera o la segunda, pero la palabra característica es o, ¿sí? Es decir, a elección del trabajador, él puede escoger entre la remuneración especial, es decir, el pago de ese día que laboró más el recargo del 75% o el descanso compensatorio en día diferente al domingo. ¿Listo? Pero si es habitual, es decir, que al mes labora más de 2 domingos o más de 2 días de descanso dentro del mes, ya no es habitual, no es excepcional, sino es habitual y la consecuencia es diferente. La palabra se me pasa del o al i, ¿sí? Ya el trabajador que habitualmente labora todos los domingos, ¿sí? Más de 2 domingos al mes, ya él no solo tiene derecho a escoger, sino que tiene derecho a ambas cosas, ¿sí? Al día de descanso compensatorio y al salario o a la remuneración con recargo dominical, ¿sí? La diferencia entre el trabajo en días de descanso excepcional y habitual es la palabra o por la palabra y, ¿sí? En el primero, o escoge entre la una y la otra, entre el descanso compensatorio y la remuneración especial, pero si es habitual, tiene derecho al descanso compensatorio y a la remuneración especial, ¿sí? Recordemos eso muy bien, muchachos, para futuras asesorías, sobre todo de empleadores, ¿sí? Porque los empleadores se toman por la galleta estos descansos, pero pues ustedes están ahí para evitar esas consecuencias. ¿Cuál es el requisito para que el trabajador tenga la obligación de laborarme en un día de descanso? Un aviso, ¿sí? Es decir, el empleador le debe avisar con al menos 12 horas de antelación al trabajador
de acuerdo a la disposición del artículo 185, que él dice, oiga, señor empleador, usted no puede obligar al trabajador a laborar en el día dominical si no le avisa al menos con 12 horas de antelación del día que tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es que muy seguramente el trabajador no va a asistir a su empresa. ¿Sí? Y como no va a asistir a la empresa, pues la norma y normalmente lo descansa. Así que para que él tenga esa obligación de presentarse ante la empresa, incluso en días de descanso, usted le debe avisar con una antelación no inferior a 12 horas. Antes del día que debe ir a trabajar, ¿cierto? 12 horas. En ese aviso se debe establecer si el trabajador, obviamente si es habitual, si es excepcional, si el trabajador va a escoger por el derecho al descanso compensatorio o por la remuneración especial. Si escoge el descanso compensatorio, señale de una vez cuál va a ser ese día del descanso, ¿sí? O si es habitual, de una con el aviso, debemos nosotros estar informando cuál va a ser el día de descanso compensatorio para reponer ese trabajo en ese día de descanso. Nosotros decimos, o más bien nosotros no, el artículo 179 que leímos nos establece cuál es el recargo adicional. ¿Cuál es ese recargo? El 75% sobre el salario ordinario. Entonces tenemos las mismas reglas que vimos la clase pasada, frente a liquidación, sacamos la hora ordinaria y a esa hora ordinaria se la pagamos porque recordemos que el salario cancela el descanso, no el trabajo. Así que presta servicio, por consecuencia lógica debemos remunerar ese servicio prestado más un 75%. La pregunta es, ¿qué sucede si no solo el día domingo trabaja 8 horas, sino trabaja más tiempo de la jornada ordinaria? O, ¿sí? No tanto que supere la jornada ordinaria, sino que, ¿qué sucede si esa jornada dominical o ese trabajo dominical sucede en la noche? ¿Qué creen ustedes que pasa? Debe tener otro recargo, digamos, el recargo normal, otro 75%. Y adicional el recargo de si la jornada es nocturna, si la jornada superó la jornada ordinaria. ¿Listo? Lo debemos tener en cuenta, como muy bien lo dijo Lidia, ¿sí? Porque si a pesar de haber trabajado el domingo, ¿sí? O el día de descanso, tiene derecho al 75%, pero si esa jornada la hace en la noche, no solo va a tener recargo al 75%, sino va a tener también derecho al 35%. Es decir, el recargo lo debemos sumar 75 más 35, ya no vamos a reconocer un recargo del 75%, sino del 110%. Y si, aparte de trabajarnos el domingo, extendemos la jornada ordinaria, nos supera las 8 horas, incluso el domingo, entonces debemos establecer si es una hora extra diurna o si es una hora extra nocturna, por lo tanto, ya al 75% le vamos a incrementar un porcentaje del 25% si es extra diurna o del 75% si es extra nocturna. Por lo tanto, ya no vamos a liquidar ese trabajo en días de descanso del 75%, sino lo vamos a liquidar del 100% si es hora dominical extra diurna, ¿sí? O del 150% si es hora dominical extra nocturna. 75 más 75, ¿cierto? Aquí es donde yo les decía, aquí se empieza a incrementar nuestro nivel de dificultad, ¿sí? Porque no solamente tenemos que mirar qué hora extra nos laboró el trabajador, sino adicional, si trabajó o no el día domingo, sino por cuántas horas fue su trabajo en ese día de descanso. ¿Listo? Y obviamente dependiendo de la jornada ordinaria del trabajador. Recordemos también que hay actividades en las cuales se permiten los trabajos en días de descanso, ¿sí? Inclusive
inclusive no tendrían recargo, ¿sí? Porque el día de descanso es diferente. ¿Cómo cuáles? Trabajos, recordemos que están excluidos aquí los trabajos por turnos, las jornadas por turnos, las jornadas flexibles están excluidas también de estos recargos porque pues tienen otro día compensatorio y pues el acuerdo de voluntades es que efectivamente el trabajador va a laborar de forma diferente a como lo hace cualquier otra persona. Hay que tener en cuenta los trabajadores que prestan sus servicios para funciones de dirección, confianza y manejo, también se les excluye. Recordemos que el salario integral está excluido también de estos recargos porque en el pago de ese salario integral se hace globalizado incluso con el salario extraordinario. ¿Listo? Así que ellos no van a tener derecho al recargo del 75%. Finalmente, el otro tema de descansos lo vamos a referenciar frente a las vacaciones anuales, ¿sí? ¿En qué consiste esta figura de las vacaciones anuales? Como les decía al inicio de esta clase, es importante que el trabajador nos disfrute de descanso, ¿sí? Porque sirve para reponer energía, reactivar la motivación del trabajador. ¿Yo por qué trabajo todo un año seguido? Recuerden. Para poder disfrutar o mejorar mi calidad de vida, para poder irme al exterior, para poder hacer un viaje con mi familia, para poder disfrutar, ¿sí? Eso es importante para, vuelvo y reitero, para la salud física, incluso mental de nuestro trabajador. Así las cosas, el artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo prevé un descanso que se gana el trabajador que ha laborado durante un año completo. ¿Sí? Así como ese trabajador que laboró de forma continua durante el término de una semana laboral, es decir, de 6 días, se le da su día de descanso dominical, aquí al trabajador que haya laborado un año continuo, haya prestado el servicio por el término de un año continuo, va a tener derecho a un término de vacaciones, ¿sí? Ese descanso que él recibe obviamente va a ser más largo que un día, ¿sí? Y también debe ser remunerado. Es decir, el tiempo que el trabajador destine para ese descanso de vacaciones anuales se lo debemos cancelar. Ojo, lo cancelamos de acuerdo al salario ordinario, ¿sí? Por ello, el concepto de las vacaciones es diferente a lo que hemos visto, ¿sí? Las vacaciones no son salarios, las vacaciones no son prestaciones sociales, las vacaciones no son indemnizaciones, son descansos remunerados. ¿Listo? ¿Qué nos dice el artículo 186 frente a las vacaciones? Artículo 186, duración. Primero, los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante todo un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Segundo, los profesionales y ayudantes de trabajos en establecimientos privados dedicados a la lucha contra la tuberculosis y los ocupados en la aplicación de rayos X tienen derecho a gozar de 15 días de vacaciones remunerados por cada 6 meses de servicio prestado. Este artículo 186 nos habla o nos determina de una figura que ustedes la deben, cuando estén en el ejercicio de su profesión, la deben conocer, ahí sí, y distinguir muy bien. Y es la causación de un derecho, ¿sí? Aquí nosotros causamos el derecho de vacaciones en dos formas diferentes. La primera hace referencia a si usted es trabajador normal, ¿sí? Presta sus servicios para un empleador que no tiene alto riesgo o que su salud no esté afectada por la prestación del servicio. En ese sentido,
se causa el derecho después de la prestación del servicio durante el término de un año. Pero el inciso segundo del artículo 186, si es 186, sí. 186 nos da una excepción y es para aquellos trabajadores que presten su servicio ante exposición de enfermedades como la tuberculosis o exposición de rayos X. ¿Por qué? Porque su prestación del servicio puede incluso afectar su propia salud. Por lo tanto, tienen derecho a gozar unas vacaciones más seguidas que el resto de las personas. ¿De cuánto estamos hablando el periodo? De 6 meses. ¿Sí? El periodo de vacaciones sigue siendo igual, 15 días hábiles de descanso remunerado, sin embargo, se causa de forma diferente. El uno se causa después de haber prestado un año de servicio y el otro después de haber prestado 6 meses. ¿Sí? Recordémoslo. Muy bien. ¿Qué nos dice de cómo vamos a reconocer el derecho? Y aquí esto se llama exigibilidad. ¿Sí? La exigibilidad del derecho en el caso de las vacaciones no es la misma de la causación. ¿Y en qué consiste? Que cuando se causa el derecho es después de haber prestado el año de servicios. Ahí se dice que el trabajador tiene derecho a disfrutar de las vacaciones, pero la exigibilidad es diferente. ¿Por qué? Porque el artículo 187 le da la posibilidad al empleador, ¿sí?, de otorgar el derecho dentro del año siguiente a su causación. Por favor, alguien que me regale la lectura del 187. ¿De cuál, profe? 187. 187, sí. Artículo 187. Época de vacaciones. Primero, la época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concebidas oficiosamente o a petición del trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 2. El empleador tiene que dar a conocer con 15 días de anticipación la fecha en que le concederá las vacaciones. Las vacaciones. 3. Todo empleador debe llevar un registro especial de vacaciones en que él anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta dos aspectos. El primero es la causación del derecho, ¿sí? El segundo es la exigibilidad del derecho, ¿sí? Son dos conceptos diferentes en derecho y no solamente funcionan para el tema laboral, sino también otras ramas del derecho tienen se puede aplicar estas figuras, o más bien es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de causación del derecho, es cumplir los requisitos para que un derecho entre a mi patrimonio, ¿sí? Así está concebido de forma general. Respecto de las vacaciones, ¿sí? ¿Qué me dice la norma? Usted necesita laborar un año completo, ¿sí?, para usted causar el derecho. Pero la norma le otorga al empleador un año, es decir, le da un plazo de un año para conceder el derecho, ¿sí?, para conceder el término de las vacaciones. Vencido ese año y no se le concedió el derecho, vamos a hablar de exigibilidad del derecho, es decir, el empleador me queda en mora pasado el plazo, ¿sí? Eso se aplica sobre todo para obligaciones de temas
Espérenme 5, les estoy presentando en mi pantalla, no la... Ay. Bueno, ya no me... No, bueno, ¿se alcanzaron a ver la figura? Es que me salí y efectivamente ya no puedo volver a compartir. Sí, Entonces nosotros debemos diferenciar esas dos expresiones, la causación y la exigibilidad. ¿Por qué? Porque cuando una obligación está sometida a un plazo, la causación y la exigibilidad ocurren en dos momentos diferentes. ¿Sí? En el tema de las vacaciones, por la prestación del servicio durante un año completo, al finalizar el año se causa el derecho, pero la norma le da el plazo al empleador de un año para concederlas. ¿Quién fija las vacaciones? El empleador. Sí, está únicamente facultado para conceder las vacaciones. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo a disposición del trabajador, adivinen qué fecha me escogen todos los trabajadores para disfrutar. ¿diciembre? Todos van a escoger diciembre, ¿cierto? Todos, absolutamente todos. Muy raro el que diga, no, a mí déjeme en junio. ¿Qué dice el artículo 187 al respecto? Bueno, señor empleado, el trabajador le puede solicitar las vacaciones y está a su disposición conceder esas vacaciones en el periodo que dice el trabajador o efectivamente usted organícelos y conceda vacaciones en diferentes periodos, a menos que tenga vacaciones colectivas. Eso también se permite, que el empleador disponga unas vacaciones colectivas en la cual va a descansar toda la empresa, de tal forma que no se perjudique la actividad empresarial del empleador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si mi servicio es de aquellos que no se pueden interrumpir por la naturaleza, No se escucha, pero... discúlpenme, mi computador ya es la segunda vez que se reinicia, no sé qué sucedió, pero bueno. Entonces, les decía, las vacaciones o el periodo de las vacaciones las escoge el empleador por la razón que si queda a disposición del trabajador, corremos con el riesgo de que todos los trabajadores estén en épocas de vacaciones y efectivamente alteraría la actividad comercial del empleado. ¿Listo? Se prevé que el trabajador pueda solicitar sus vacaciones, pero reitero, la facultad de concederlas recae exclusivamente en el trabajador, en el empleador. Recuerden que el empleador con la jornada de trabajo puede organizar el recurso humano. ¿Listo? Nicolás, sí, cuéntame. Qué pena contigo. Profe, ¿cuántos meses comprende un año laboral? Porque 300, obviamente no son los 12, ¿no? 360 días. Todo el año completico. Pero Ojo, entonces, ¿dónde encajarían los 15 días restantes? Si solo faltan 5. no, lo que pasa es que el año completo, cuando la norma me habla de años, bueno, no son 360 días, sino 365. Lo voy a poner así de esta forma. Hay una norma en el Código Civil que me establece las siguientes reglas. Si el legislador o si la ley me habla de días, ¿sí? O expresiones legales me establecen días, yo los entiendo como días hábiles. Sin embargo, si la norma y la ley me establece, no me habla de días, sino me habla de meses y años, yo lo debo entender como meses y años calendarios. Ahora sí, como acá me dice, señor trabajador, usted me debe elaborar o me debe prestar el servicio durante el término de un año, yo el año lo tengo que revisar de forma calendario, es decir, de 1 a 31 de diciembre,
¿sí? O un ejemplo, de 4 de julio a 3 de julio del siguiente año. Independientemente si el trabajador me haya laborado, si el trabajador me haya descansado. Si estuvo vinculado y me prestó el servicio durante ese término, durante ese periodo, de año a año, es decir, 4 de julio a 3 de julio del siguiente año, del 1 de enero al 31 de diciembre, o del 1 de septiembre al 31 de agosto, yo lo cuento es como calendario. Y que me haya prestado realmente el servicio durante este periodo. ¿Listo? Esas sí son disposiciones propias del derecho, ya de forma general está en el Código Civil. O sea, digamos, un trabajador que trabaja, o sea, por un contrato, por ejemplo, de 8 meses, no tiene derecho al descanso de 15 días. Muy buena pregunta. Y no, no tiene derecho. No tiene derecho. Pero ya vamos a mirar a qué sí tiene derecho. ¿Listo? Entonces regálenme 5. Vuelvo acá con las diapositivas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se remunera, sí, las vacaciones? ¿Qué nos dice la norma frente a la remuneración? Artículo 192. Porfa, ayúdenme con la lectura del 192 mientras pongo acá las diapositivas. ¿Listo? Dice artículo 192, remuneración. El nuevo texto es el siguiente. Primero, durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras. Segundo, cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. Entonces, para nosotros remunerar las vacaciones de nuestros trabajadores, debemos tener en cuenta cuál es el salario ordinario que nosotros pactamos por la prestación del servicio, ¿sí? No tenemos en cuenta horas extras, no tenemos en cuenta recargos nocturnos, no tenemos en cuenta remuneración de trabajos en días de descanso, no tenemos en cuenta tampoco auxilio de transporte. ¿Sí? De resto, todo lo tenemos en cuenta. Profe, ¿qué factores? Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo, lo que incluye y no incluye salario, que ya lo vimos. ¿Listo? ¿Qué pasa con el salario integral? Todo lo que el trabajador devenga como salario integral sirve para liquidación del término de las vacaciones, porque es su salario ordinario. ¿Sí? Porque es su salario ordinario, así que lo que él devenga en totalidad, así esté consagrado un salario integral, la suma total globalizada lo vamos a tener en cuenta para efectos de liquidar vacaciones. Profe, es que mi trabajador devenga un salario variable porque depende de las comisiones, depende de las bonificaciones, depende de la producción del trabajador, ¿sí? De cuánto sacó en cosecha, bueno, qué sé yo, cómo esté pactado. Recuerden que solo se excluyen los valores del salario extraordinario, es decir, horas extras, trabajos en días de descanso, recargos nocturnos, ¿sí? Entonces, lo que él reciba por comisiones, bonificaciones, se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que el salario va así, sube y baja, tiene altibajos, no es fijo todos los meses.
vamos a sacar el promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior al disfrute de las vacaciones, lo promediamos y ese va a ser el valor que nosotros calculemos en la liquidación de vacaciones. ¿Listo? Salario ordinario al momento o salario incluso variable al momento del disfrute, no de la causación del derecho. ¿Cuándo es el momento del disfrute? Cuando el empleador le dispone que va a ir a descansar. Entonces, ¿por cuánto tiempo? Ya lo establecíamos en el artículo 186. El término de las vacaciones está fijado en 15 días hábiles, continuos o consecutivos. Es decir, yo le tengo que contar a mi trabajador 15 días, pero no 15 días calendarios, sino 15 días hábiles, y que esos 15 días se tomen de forma continua. Hay un requisito para el disfrute y es que el empleador le debe avisar con una antelación, al menos de 15 días de anticipación. Es decir, yo no le puedo decir a mi trabajador, oiga, señor trabajador, usted mañana no venga porque ya empieza sus vacaciones. No. Recuerden que las vacaciones tienen unos objetivos, tiene una finalidad establecida y es otorgar un descanso por un año de forma continua, ¿sí? De prestación del servicio, reponer energías, activarlo, motivarlo. Por lo tanto, al menos debe estar enterado con 15 días de anticipación para que él pueda organizar con su familia sus vacaciones y las vacaciones cumplan con ese deber, con esa finalidad. Sí, que este periodo del descanso cumpla con esa finalidad de reponer las energías, reactivar al trabajador y motivar. ¿Listo? Eso que hicieron el año pasado de vacaciones y vacaciones anticipadas, la verdad, me parecieron tan ilegales, pero bueno, los comentarios me los reservo. Se pueden interrumpir las vacaciones, profe, es que lo que pasa es que ahí la norma me dice que son de forma continua, ¿sí? ¿Se pueden interrumpir? La respuesta es sí. Artículo 188 del Código Sustantivo. ¿Qué nos dice el artículo 188? Artículo 188. Interrupción. Si se presentan interrupciones justificadas en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. Entonces, ¿puede haber interrupción de las vacaciones? El 188 nos dice, sí, el empleador puede interrumpir las vacaciones, pero esa interrupción debe estar justificada y sobre todo debe ser objetiva. ¿Sí? No es que yo le digo, mi trabajador en la costa disfrutando de sus vacaciones con su familia y, oiga, es que no encuentro, lo hago venir desde la costa a Tunja y, oiga, es que no encuentro el documento que usted me había... ¿Sí? No, tampoco, debe ser objetivo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de causa justificada para interrupción de las vacaciones, caso fortuito, fuerza mayor, ¿sí? Que efectivamente sea algo de vida o muerte, que realmente tenga yo que interrumpirle al trabajador sus vacaciones y hacerlo venir a la empresa, ¿sí? Una vez superada la causal que me dio interrupción, el trabajador tiene dos opciones, ¿sí? La primera, volver a disfrutar de sus vacaciones, ¿sí? Es decir, retomar el periodo de vacaciones que él tenía. Segunda opción, ya me quito las vacaciones, ya hasta rabia me da de solo pensarlo. Páguenmelas. ¿Sí? Páguenmelas. Tercera opción, me sobra un periodo, qué sé yo, de 5 días hábiles, acumúlelas a un periodo de vacaciones siguientes. ¿Sí? 3 opciones ante la interrupción. Primera, una vez superada la causal, seguirlas disfrutando. Segunda, solicitar el pago, es decir, que el empleador las cancele. Y tercera, acumularlas a un periodo de vacaciones siguiente. ¿Sí?
Las incapacidades médicas, ¿será que las incapacidades me interrumpen o no me interrumpen? ¿Qué piensan ustedes? Que sí, porque no es descanso, sino es una recuperación. Muy bien, Lidia. Y esa es la idea, que vayamos entendiendo conceptos, ¿sí? Las incapacidades médicas busca que la persona recupere su estado de salud, ¿sí? Que ante una enfermedad, pues, tenga el descanso necesario, tenga el tratamiento médico que requiera y recupere la salud. Las vacaciones son descansos remunerados con otra finalidad diferente. Por lo tanto, el trabajador estaba en sus vacaciones y ¡fum! Se lo llevó un carro por delante. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Producto de ello, incapacidad médica. Me interrumpió las vacaciones. Levantada la incapacidad médica, ya puede el trabajador, vuelvo y reitero, seguir disfrutando de sus vacaciones, solicitarle al empleador que se las pague o acumularlas a un periodo siguiente. Es decir, incapacidades médicas por enfermedad o por accidente interrumpe las vacaciones. Profe, si es incapacidad por accidente de trabajo, no puede ser incapacidad por accidente de trabajo porque no está prestando el servicio en el tiempo de las vacaciones, ¿sí? Siempre va a ser incapacidad médica de origen común, ¿sí? No de origen laboral. ¿Se pueden acumular las vacaciones? El artículo 190 nos dice sí. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 190? Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Acumulación. Artículo 190. Primero, en todo caso, el trabajador gozará anualmente por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Segundo, las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. Tercero, la acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares. Cuarto, si el trabajador goza únicamente de 6 días de vacaciones en el año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a los posteriores en términos del presente artículo. ¿Qué nos dice la ley frente a la acumulación de las vacaciones? Sí, se puede acumular periodo de vacaciones, pero no todas. ¿Sí? Lo limita. ¿Qué significa eso? Que sí o sí el trabajador tiene derecho a disfrutar al menos de 6 días. Máximo solo se pueden acumular 9 días de vacaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el descanso tiene una finalidad específica y es recuperar las energías de los trabajadores, motivarlos, ¿sí? Reactivar su motivación. Existen dos tipos de acumulación. La acumulación que opera para todos los trabajadores parroquianos, ¿sí? Que máximo se pueden acumular lo de 2 años a un tercero, ¿sí? A un tercer periodo. O que se puede autorizar hasta el disfrute de 4 años. En este caso sería de 4 años, se disfrutaría a los 5 años. Recordemos que hablamos de causación del derecho. Entonces, trabaja 4 años seguidos, continuos, y al quinto va a estar disfrutando, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con esta acumulación? Esta acumulación, este tipo de acumulación es extraordinario. ¿Por qué? Porque es la excepción a la regla general. La regla general es descánselo, acumule siempre lo de 2 años a un tercero, ¿sí? Pero la extraordinaria es para trabajadores técnicos especializados de confianza o manejo y trabajadores extranjeros que tienen sus familias en el exterior. ¿Listo?
Esa es la excepción a la regla general, por lo tanto, se habla de acumulación excepcional. Profe, ¿y las vacaciones se pueden remunerar? Es que a mí me sirve más el dinero que el descanso, porque yo estoy, como lo dice, ahí sí, abro paréntesis, no es que yo lo piense así. Para mí es muy importante el descanso, pero es como para ilustrarnos. Como lo dice my president, hay que trabajar, trabajar y trabajar, ¿cierto? Yo, ahí sí, bueno, en fin. Entonces, yo necesito es que a mí me los pague. ¿Se puede? La respuesta es sí. Artículo 189. ¿Lo leemos, profe? Bueno, artículo 189. Compensación en dinero de las vacaciones. Primero, numeral modificado, bueno, por el artículo 20, bueno, empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. Bueno, pues ya. El segundo fue derogado. El tercero, para la compensación de dinero de estas vacaciones, en el caso de los numerales anteriores, se tomará como base el último salario devengado por el trabajador. Entonces, frente a la compensación en dinero de las vacaciones, es decir, el trabajador puede solicitar el dinero en vez del descanso, se permite, ¿sí? Pero hay otro factor y el más importante para pagar las vacaciones o compensar en dinero las vacaciones cuando hay terminación del contrato, ¿sí? Cuando al trabajador le dicen, oiga, señor trabajador, es que se va de vacaciones definitivas, chao, chao, no lo quiero volver a ver, ¿sí? O bueno, X o Y razón de la terminación. ¿Qué sucede con la terminación? Como bien lo señaló Nicolás hace un rato, bueno, profe, se terminó el contrato y producto de ello no puedo disfrutar de mis vacaciones. O simplemente no superé el año de servicios, ¿sí? Porque pues solamente laboré 6 meses, 8 meses, 10 meses, pues no alcancé a causar el derecho. ¿Pierdo yo mi derecho al disfrute? Sí. ¿Por qué? Porque pues ya no va a prestar el servicio, por lo tanto no va a tener derecho al descanso. Pero, ojo, tiene derecho a que se las cancele, a que se le compense el derecho del disfrute de las vacaciones en dinero. Incluso si el periodo de prestación del servicio es inferior a un año. Por un mes, por un día, tiene derecho el trabajador que se le liquide el periodo de vacaciones, obviamente de forma proporcional y teniendo en cuenta únicamente el salario ordinario. Recordemos que para la liquidación de este término de vacaciones, entonces vamos a tener en cuenta lo devengado por el trabajador como salario ordinario, descontando horas extras, recargos nocturnos, lo recibido por el trabajo en los días de descanso. Por otro lado, como la mayoría de las figuras en el contrato de trabajo, puede haber acuerdo de voluntades. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden acordar, empleador y trabajador, pueden acordar que no lo disfruten el descanso, no, sino que se paguen dinero. Se puede, pero ojo, esta voluntad de no disfrutar las vacaciones, sino por el contrario, de que sean compensadas en dinero, debe provenir del trabajador. Y debe estar por escrito, ¿sí? Porque el derecho es del trabajador, así que el trabajador es quien debe solicitar su compensación en dinero y no el disfrute del descanso. ¿Listo? Debe estar por escrito y tiene la limitación que solo se puede compensar en dinero la mitad de las vacaciones, es decir, 7 días y medio, disfrutarlo sí o sí, y los otros 7 días y medio se pueden pagar en dinero. Sí, Juliana, cuéntame. O sea que
eso, o sea, el trabajador es el que debe solicitarle al empleador si quiere que las vacaciones sean compensadas de manera en remuneradas, o sea, en dinero. O sea, no puede el empleador decirle, yo le voy a pagar a usted las vacaciones así. No, no Listo. por lo siguiente, porque es un descanso irrenunciable del trabajador. El empleador sí o sí lo debe reconocer el descanso y pagar, ¿sí? Lo que pasa es que por voluntad, vuelvo y reitero, yo necesito la plata. También está, o sea, es tal el derecho que incluso la ley limita esa voluntad en la mitad de las vacaciones. ¿Sí? Ahí sí, como para que me entiendan. ¿Cómo liquidamos vacaciones? Utilizamos esta fórmula. Salario ordinario mensual, ¿sí? Ahí sí mensualizamos el salario, así sea jornal, ¿sí? Lo globalizamos de forma mensual. Tenemos en cuenta los días laborados del periodo que se va a liquidar, ¿sí? Y lo dividimos en 720 días. ¿Listo? Esa es la fórmula. Salario ordinario mensual, ¿sí? Salario ordinario por días laborados en el periodo que se va a liquidar las vacaciones sobre 720. ¿Listo? Entonces, muchachos, déjenme, yo ingreso por acá. Actividades para la próxima clase. Ahí sí, avisos parroquiales. En la plataforma virtual se encuentran 2 videos. ¿Listo? Los 2 videos los vamos a ver. Videos de liquidación de trabajo en días de descanso. Que es este, liquidación de trabajo dominical y festivo y liquidación de vacaciones, ¿sí? Este fin de semana vamos a centrarnos en estos 2 videos. Liquidación de trabajos en días de descanso y liquidación de vacaciones. Por otro lado, vamos a leer la sentencia SL 5584 que está en la unidad temática de régimen de descanso. Esa sentencia la vamos a leer para el día viernes. ¿Listo? La vamos a socializar el día viernes antes de continuar con el tema de, ¿qué es lo que nos sigue? Prestaciones sociales. ¿Listo? No les voy a habilitar todavía el tema de prestaciones sociales, se las habilito el lunes para que no se me confundan con este video. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de la fórmula dice que se divide por 720, ahí ¿por qué es por 720 y no 360? Bueno, no pensé que lo fueran a preguntar tan pronto, pero bueno, listo. ¿Por qué se divide en 720? Porque al año se conceden 15 días. Cuando nosotros dividimos en 360 es porque la prestación que estamos liquidando se le reconoce al trabajador por año 30 días. ¿Sí? Así que la liquidación es por 360. Pero como aquí las vacaciones son por año 15 días, es por 720 porque se dobla, ¿sí? Los 360 se multiplica por 2, 720, porque al momento de liquidar es que los 360 es porque al año recibe el trabajador 30. Y aquí, en este caso, como se recibe solo 15, la liquidación debe hacerse por 720. Ah, ok, vale, profe. Es inversamente proporcional, entonces, mientras más haya en el denominador, bueno, en el de abajo, en el numerito de abajo, pues menor es la prestación. Listo, muchachos. Entonces dejemos hasta aquí la clase del día de hoy. Dejemos acá de presentar. Detenemos también la grabación. Si no hay preguntas. Entonces, el día lunes, nosotros vamos a hacer ejercicios de esto que vimos hoy, de los videos. Vamos a hacer ejercicios de liquidación de trabajos en días de descanso y vamos a liquidar también nuestras vacaciones, ¿vale?
vamos a hacer un ejercicio, por otro lado, un ejercicio interesante de caso, y yo creo que dentro de toda la semana, voy a habilitar la plataforma para hacer el ejercicio tipo parcial que les había dicho, ¿sí? Para calificar solamente lo que hemos visto hasta hoy, es decir, horas extras, recargos nocturnos y trabajos en días de descanso. Ya el parcial le incluimos lo de prestaciones sociales, vacaciones, pero es más sencillo. Créanme, ahí sí cuando les digo. ¿Listo? Y terminación del contrato también entra en el parcial. Entonces, déjenme yo finalizar.